Buenos días a todos. Mi nombre es Emma Violeta Chumil Méndez. Curso el grado del 9º ciclo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En esta ocasión presentaré un breve resumen sobre la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1975 y contempla dentro del capítulo 6 relativo a garantías constitucionales y defensa del orden constitucional los temas siguientes: exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de las leyes, Corte de Constitucionalidad, Comisión y Procurador de los Derechos Humanos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Asamblea Nacional Constituyente también promulgó la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que junto a la Constitución Política de la República de Guatemala, con origen a la Corte de Constitucionalidad. De esta forma, y no obstante que la instalación de la Corte debió llevarse a cabo 90 días después del Congreso de la República, conforme al artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y esta quedó instaurada hasta el 9 de junio de 1986. La Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965 el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo, integrado por 12 magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidía, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global que se practicaba entre los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo. En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965 por medio del Decreto Ley número 2-82. Emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente, para establecer el orden constitucional, se conformó una Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de dicha asamblea se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de ellas encargada específicamente de discutir en forma jurídica las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. En cumplimiento de lo anterior, era de suma importancia investigar el pasado jurídico-político con relación a la defensa de la Constitución y así elaborar no solo la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, sino además el desarrollar el capítulo 7 de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad. Antecedentes históricos. Al iniciar el tema relativo a la Corte de Constitucionalidad, es preciso advertir que el origen de los sistemas para el control de constitucionalidad se ubica a fines del siglo XVIII con 2 grandes revoluciones, la norteamericana y la francesa. La primera crea el sistema americano por medio de su constitución y se sustenta en el famoso caso Marbury vs. Madison, sentenciado en 1803, que explica la sustentación del llamado sistema americano, al cual le podemos agregar la característica de ser jurisdiccional al provenir el control de los jueces que la practican. La segunda crea el denominado sistema político, que a diferencia del americano, que se basaba en la confianza a sus jueces, considera a los juzgadores seres desconfiables y por eso la voluntad de predominio en las normas no podía asignarse a los magistrados, siendo preciso generar nuevas figuras para este fin. A inicios del siglo XX surge un nuevo sistema denominado mixto, que a la postre sería de gran influencia y el adoptado por el Estado guatemalteco. Entre ambos mecanismos, jurisdiccional y político, o si se prefiere, de confianza o desconfianza en los jueces. Fundamento. Todo lo relacionado a la Corte de Constitucionalidad lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En la Constitución lo encontramos en los artículos 268, 269, 271 y 272. En la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad lo encontramos en los artículos 159, 164, 165, 186, 187 y 188.
Integración. El artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma: por un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular, se hará lo del respectivo suplente ante el Congreso de la República. Funciones. El artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Asimismo, el artículo 272 describe que las funciones de la Corte de Constitucionalidad son: conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra las leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República; conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 268. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y los principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidas en la Constitución de la República. El artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad describe otras funciones de la Corte de Constitucionalidad, que son dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República y conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Atribuciones. Se dice que la Corte de Constitucionalidad tiene 3 atribuciones, que es la función judicial, la función administrativa y el presupuesto. La función judicial, en donde se incluye lo que es la presidencia, magistraturas, secretaría general, secciones penal, laboral, tributaria y familia, unidad de gaceta y jurisprudencia. En la función administrativa
se da lo que es la auditoría interna, dirección financiera, dirección administrativa, unidad de informática, dirección de recursos humanos, unidad de servicios generales, unidad de seguridad, unidad de información pública. Presupuesto. Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y con base en la disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se le asignará una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que correspondan al organismo judicial y cantidad que deberá entregarse a la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponde. Competencia. El artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad describe que la competencia de la Corte de Constitucionalidad es conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República.